Fue en ese pasillo frío del hospital, donde la ciencia se encontró con Dios llorando. El doctor Marcus Enrique jamás imaginó que sus manos, tan acostumbradas a sostener bisturíes y recetar medicamentos, un día sostendrían una Biblia mojada por sus propias lágrimas. Jamás imaginó que el hombre al que más despreció sería aquel que cambiaría su vida para siempre. Esta es una historia sobre orgullo que se quiebra, sobre fe que sana, y sobre cómo los milagros eligen los momentos más imposibles para suceder. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más historias que no pueden ser olvidadas. Porque hay relatos que necesitan hacer eco más allá del silencio de los pasillos hospitalarios. Dr. Marcus Enrique era de esos médicos que la ciencia moldeó con precisión quirúrgica. 15 años de formación, otros 10 de especialización en oncología pediátrica, y una reputación que resonaba por los pasillos del Hospital San Rafael como un mantra de competencia absoluta. Sus manos habían salvado cientos de niños. Sus ojos habían presenciado curaciones que desafiaban estadísticas. Pero también habían presenciado despedidas que ningún libro de medicina enseña cómo soportar. Él creía en fórmulas, en dosis precisas, en protocolos que funcionaban porque la ciencia los validaba. Para Marcus, Dios era una invención desesperada de mentes que no lograban aceptar que no todo tenía solución. La esperanza sin base científica, solía decir a los residentes, es crueldad disfrazada de caridad. Pero había algo que Marcus no sabía esa mañana de lunes, cuando llegó al hospital cargando su arrogancia como un escudo invisible. Había una niñita de 7 años esperándolo en el cuarto 304. Y había un hombre sencillo, de ropas humildes y ojos llenos de fe, que cambiaría todo. Sofía Martínez tenía 7 años y sonreía como si guardara secretos con los ángeles. Sus padres, inmigrantes latinos que trabajaban doble para sostener el sueño americano, habían traído a su hija al hospital después de semanas de dolores que ninguna aspirina infantil lograba aliviar. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago de la familia: sarcoma de Ewing. Un cáncer raro y agresivo que ya se había extendido por los pequeños huesos de la niña como una tormenta silenciosa. Dr. Marcus examinó los estudios con la frialdad técnica que había aprendido a cultivar. Los números no mentían. Las imágenes eran claras como una sentencia. La ciencia le daba a Sofía entre 3 a 6 meses de vida. Ustedes necesitan entender, les dijo a los padres en su español aún vacilante, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. La quimioterapia puede dar algunos meses más, pero necesitan prepararse para lo inevitable. La mamá de Sofía, Carmen, se desplomó en lágrimas que parecían cargar todas las oraciones que había susurrado durante las madrugadas de insomnio. El papá, Roberto, tomó la mano de su esposa con una fuerza que trataba de ser valiente, pero temblaba de desesperación. Y fue en ese momento que apareció el pastor Joaquín Herrera. Un hombre de 60 y pocos años, cabellos canosos, ropas sencillas que delataban una vida de pocos recursos materiales. Pero ojos. Sus ojos brillaban con una luz que Marcus nunca había logrado explicar científicamente. Permiso, doctor, dijo el pastor con su voz suave, cargada de acento que contaba historias de una vida vivida entre dos culturas. Soy el pastor de la familia. ¿Puedo orar por la niña? Marcus miró a ese hombre como si mirara una superstición ambulante. Ahí estaba todo lo que él despreciaba: la fe ciega, la esperanza sin fundamento, la negación de la realidad científica. Señor, respondió Marcus con una educación helada, comprendo que la familia necesite consuelo espiritual en este momento difícil. Pero es importante que todos entiendan la gravedad de la situación. La medicina hizo todo lo que podía. Pastor Joaquín sonrió. No era una sonrisa de provocación o desafío. Era la sonrisa de quien cargaba paz en lugares donde otros solo veían desesperación. Doctor, yo respeto mucho su conocimiento, pero hay cosas que la ciencia no puede medir. ¿Me permite orar? Marcus suspiró. Consultó el reloj con impaciencia calculada. 5 minutos, dijo, como si estuviera concediendo un favor innecesario. Pero después necesitamos hablar sobre los cuidados paliativos. Si él hubiera sabido lo que pasaría en los próximos minutos, tal vez habría elegido otras palabras. Tal vez habría preparado su corazón para lo que estaba por venir. ¿Ya has llorado por algo que nunca viviste? Tal vez este video te muestre por qué.
Pastor Joaquín se acercó a la cama donde Sofía descansaba, sus pequeños brazos conectados a cables que monitoreaban cada latido del corazón que le quedaba. La niña abrió los ojos, esos ojos grandes y oscuros que aún guardaban inocencia a pesar del dolor. «Hola, princesita», murmuró el pastor, su voz cargada de ternura. «¿Puedo contarte un secreto?». Sofía asintió levemente, y Pastor Joaquín se inclinó para susurrar algo que solo ella podía escuchar. Marcus observaba desde la puerta, los brazos cruzados, esperando que esos 5 minutos pasaran pronto. Entonces, el pastor puso sus manos callosas por el trabajo, marcadas por la vida sencilla, sobre la frente de la niña, y comenzó a orar. No fue una oración performática, no fue un espectáculo, fue una conversación íntima entre un hombre y su Dios, susurrada en español, con palabras que parecían cargar el peso de una fe construida en décadas de pequeños milagros y grandes derrotas. Marcus miró el reloj. 3 minutos habían pasado. La oración continuaba. «Señor», decía el pastor, «esta niña es tu hija. Tú la conoces desde antes de que fuera formada en el vientre de su madre. Tú tienes planes para ella, planes de bien y no de mal». Fue cuando Marcus notó algo extraño. El monitor cardíaco de Sofía, que venía marcando latidos irregulares por días, estaba estabilizándose. El ritmo se hacía más fuerte, más constante. «Coincidencia», murmuró para sí mismo. «Efecto placebo». Pero sus ojos médicos no lograban desviar de los números que danzaban en la pantalla. Y había algo más. Sofía estaba respirando mejor. La palidez que había teñido su rostro por semanas parecía estar desvaneciéndose. Los 5 minutos se volvieron 10. Después 15. Pastor Joaquín continuaba orando, a veces en silencio, a veces susurrando palabras que parecían tener poder propio. Marcus sentía una irritación creciendo en el pecho. Eso era pérdida de tiempo. Estaba dando falsas esperanzas a los padres. Era irresponsable. «Señor pastor», interrumpió, la voz más alta de lo que pretendía. «Agradezco su intención. Pero necesito que la familia comprenda que momentos como este pueden crear expectativas irreales. La medicina es clara. No hay cura para el caso de Sofía». Roberto y Carmen miraron al médico con ojos suplicantes, como si pidieran algunos minutos más de esperanza antes de volver a la desesperación de la realidad. Pastor Joaquín dejó de orar y se volteó hacia Marcus. Sus ojos no cargaban rabia o desilusión. Cargaban lástima. «Doctor», dijo suavemente, «¿usted cree en los milagros?». Marcus sintió algo que no experimentaba en años, incomodidad intelectual. «Creo en evidencias», respondió, la voz más dura. «Creo en exámenes, en protocolos, en tratamientos científicamente comprobados. No creo en magia. ¿Y si le dijera que conozco un médico que puede curar cualquier enfermedad sin medicinas?». La pregunta resonó por el cuarto como un desafío. Marcus sintió una sonrisa sarcástica formarse en sus labios. «Entonces yo diría que ese médico necesita ser investigado por ejercicio ilegal de la medicina. O que usted está confundiendo coincidencias con milagros». Pastor Joaquín asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Doctor, ese médico se llama Jesús. Y él no necesita título universitario para sanar a los enfermos». Marcus sintió la sangre subir a su rostro. Eso era demasiado. «Señor, con todo respeto, estamos en el siglo XXI. Tenemos protocolos, tenemos ética médica, tenemos responsabilidad con las familias. Lo que usted está haciendo es dar esperanzas vacías a personas que necesitan aceptar la realidad y prepararse para». «¿Para qué, doctor?». «Para rendirse». La pregunta cortó el aire como una hoja afilada. «Para aceptar que no todo tiene solución», respondió Marcus, su voz cargada de años de frustraciones médicas. «Para entender que la medicina tiene límites, y cuando llegamos a esos límites, necesitamos tener dignidad para aceptar lo inevitable». Pastor Joaquín miró a Sofía, que se había quedado dormida durante todo ese debate. Después miró de vuelta a Marcus. «Doctor, ¿me permite hacer una apuesta con usted?». Marcus arqueó las cejas. «¿Una apuesta?». «Sí. Me da 3 días. 3 días para orar por Sofía. Si en 3 días ella no mejora, si los exámenes no muestran mejoría, yo me disculpo con usted públicamente.
Le digo a la familia que se prepare para lo peor. Pero si Dios hace un milagro. Si Dios hace un milagro, ¿entonces qué? Pastor Joaquín sonrió con una tranquilidad que irritó aún más a Marcus. Entonces usted va a conocer al médico más grande que existe. Marcus se rió. Fue una risa alta, sarcástica, que resonó por el cuarto como un eco de su arrogancia. Está bien, pastor. 3 días. Pero cuando nada pase, y nada va a pasar, usted promete que no volverá más aquí para dar falsas esperanzas a esta familia. Prometido. Y se dieron la mano. Las manos del hombre de ciencia y las manos del hombre de fe. Ninguno de ellos sabía que ese apretón de manos cambiaría a ambos para siempre. Si esto te tocó de alguna manera, deja un mensaje en los comentarios. Porque hay encuentros que deciden el destino de más de una vida. Durante los 3 días siguientes, Pastor Joaquín no se apartó del lado de Sofía. Llegaba antes de que comenzaran las visitas y se quedaba hasta el último minuto permitido. A veces oraba en voz alta, a veces susurraba, a veces solo tomaba la manita de la niña en silencio. Marcus observaba todo a distancia, una mezcla de curiosidad científica e irritación creciente. Ese hombre estaba interfiriendo con la rutina hospitalaria. Estaba dando esperanzas innecesarias a los padres. Estaba haciendo sonreír a Sofía. El primer día, la niña que apenas lograba mantener los ojos abiertos pasó toda la tarde conversando con el pastor en español, riéndose de historias que él contaba sobre ángeles disfrazados de pájaros. El segundo día, Sofía pidió sentarse en la cama. No había podido hacer eso en 2 semanas. Marcus revisó los exámenes. Los números seguían mal. Las metástasis seguían ahí. Pero había algo diferente en los marcadores inflamatorios. Una pequeña mejoría que podría ser... No. Tenía que ser fluctuación natural de la enfermedad. Efecto placebo, murmuraba para sí mismo. Momentos de mejoría temporal son comunes en casos terminales. Pero el tercer día, algo pasó que hizo que Marcus cuestionara todo en lo que creía. En la mañana del tercer día, Marcus llegó al hospital con una sensación extraña en el pecho. No había logrado dormir bien, pensando en esa apuesta ridícula que había hecho con el pastor. Cuando llegó al cuarto 304, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Sofía estaba de pie al lado de la cama, jugando con una muñeca que la mamá había traído. No solo de pie, estaba riéndose. Una risa clara, cristalina, que resonaba por el cuarto como música. «Buenos días, doctor», le dijo, saludando con una energía que Marcus no había visto en semanas. Carmen y Roberto estaban llorando, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de algo que Marcus había aprendido a no confiar. Esperanza. «¿Cómo está así?», preguntó Marcus, verificando rápidamente los signos vitales de Sofía. Todo estaba mejor. Significativamente mejor. Pastor Joaquín estaba arrodillado en el rincón del cuarto, orando en silencio. «Doctor», dijo Carmen, la voz quebrada por la emoción, «desde ayer no siente más dolor. Logró comer. Durmió toda la noche. Es como si... ¿Cómo si qué? Como si el cáncer se hubiera ido». Marcus sintió un frío en la columna. «Vamos a repetir los exámenes», dijo, tratando de mantener la voz profesional. «Ahora». 2 horas después, Marcus estaba en el laboratorio, mirando los resultados de los exámenes de Sofía con una expresión que nunca había tenido en 15 años de medicina. Los números no tenían sentido. Los marcadores tumorales habían caído en picada. La inflamación había prácticamente desaparecido. Y la tomografía. La tomografía mostraba algo que desafiaba toda su formación médica. Las metástasis estaban disminuyendo. No era posible. El sarcoma de Ewing no regresa solo. No en 3 días. No de esa forma. Marcus pidió una segunda opinión. Después una tercera. Llamó a colegas de otros hospitales. Todos llegaron a la misma conclusión imposible. Sofía Martínez estaba entrando en remisión espontánea. «La remisión espontánea sucede», dijo la doctora Elena, su colega oncóloga, «en un caso de cada 10 millones. Y nunca tan rápido». 1 en 10 millones, murmuró Marcus, las palabras resonando en su mente como un eco perturbador. Él regresó al cuarto 304 con los exámenes en las manos. Pastor Joaquín continuaba ahí, ahora leyendo historias bíblicas a Sofía,
que escuchaba con los ojos brillando de interés genuino. «Pastor», dijo Marcus, la voz más baja de lo que pretendía. «Necesito hablar con usted». En el pasillo vacío del hospital, Marcus le mostró los exámenes al pastor. Sus manos temblaban ligeramente. No sabía si de nerviosismo o de algo que no quería nombrar. «Los números mejoraron», dijo, tratando de mantener la objetividad médica. «Significativamente. Pero aún es temprano para». «¿Para qué, doctor?» Marcus se detuvo. Miró a ese hombre sencillo, de ropas humildes, que lo observaba con ojos que parecían guardar secretos del universo. «Para celebrar», admitió, finalmente. «Para crear expectativas. Las remisiones espontáneas pueden revertir. Pueden ser temporales». Pastor Joaquín asintió lentamente. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» Marcus vaciló, pero asintió. «¿Usted alguna vez le pidió algo a Dios?» La pregunta golpeó a Marcus como una pedrada en vidrio. Memorias que había enterrado años atrás comenzaron a emerger. Él, todavía niño, arrodillado al lado de la cama de su mamá en el hospital. Ella, muriendo de cáncer mientras se le prometía a Dios que se haría médico si él la salvaba. Dios no la había salvado, y Marcus se había hecho médico para nunca más necesitarlo. «Una vez», admitió, la voz casi inaudible. «Hace mucho tiempo». «¿Y qué pasó?» Marcus cerró los ojos. Él no me escuchó. Pastor Joaquín puso una mano en el hombro del médico. Era un toque gentil, paternal, que cargaba décadas de consuelos ofrecidos a corazones rotos. «Doctor», tal vez él sí lo escuchó, pero su respuesta fue hacer de usted el médico que salva vidas todos los días. Esas palabras resonaron en el pecho de Marcus como un eco de 30 años de silencio. Por primera vez en décadas, sintió algo que había jurado nunca más sentir. Duda. Duda sobre todo en lo que creía. Esa noche, Marcus no logró irse a casa. Se quedó en el hospital, revisando expedientes, tratando de encontrar explicaciones científicas para lo que había pasado con Sofía. A las 2 de la madrugada, decidió hacer una visita al cuarto 304. Encontró al pastor Joaquín todavía ahí, sentado al lado de la cama donde Sofía dormía profundamente. El hombre estaba leyendo una Biblia gastada, susurrando oraciones que parecían conversación entre viejos amigos. «¿No va a casa?», preguntó Marcus, tratando de sonar casual. «Mi casa está donde Dios me necesita», respondió el pastor, sin levantar los ojos de la Biblia. «Y esta noche, Él me necesita aquí». Marcus se sentó en la silla al lado. Se quedaron en silencio por algunos minutos, observando a Sofía dormir, una niña que, 48 horas antes, estaba desahuciada. «¿Cómo hace esto?», preguntó Marcus, finalmente. «¿Hacer qué?». «Creer, aun cuando todo indica que no hay esperanza». Pastor Joaquín cerró la Biblia y miró a Marcus con ojos que habían visto muchas tormentas. «Doctor, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre esperanza y fe?». Marcus negó con la cabeza. «La esperanza es lo que sentimos cuando las cosas pueden mejorar. La fe es lo que tenemos cuando las cosas no pueden mejorar, pero Dios sí puede». «¿Y si Dios no puede?», preguntó Marcus, la voz cargada de heridas antiguas. «Entonces no sería Dios, ¿verdad?». La respuesta fue simple, pero cargó el peso de una verdad de la que Marcus había pasado décadas huyendo. En la mañana siguiente, los nuevos exámenes de Sofía trajeron resultados que hicieron que Marcus cuestionara no solo su formación médica, sino toda su visión del mundo. Las metástasis habían desaparecido completamente. No disminuido. Desaparecido. En 4 días, Marcus convocó una junta médica. 6 oncólogos experimentados analizaron los exámenes, compararon con los anteriores, revisaron todo el historial de la paciente. La conclusión fue unánime e imposible. Sofía Martínez ya no tenía cáncer. «Nunca vi algo así», dijo el doctor Roberto Silva, jefe de oncología. 40 años de medicina. Y nunca vi una remisión tan completa y tan rápida. «Debe haber error en los exámenes», insistió Marcus. «Los repetimos 3 veces, con equipos diferentes. El resultado es siempre el mismo». Marcus salió de la reunión con las piernas temblorosas. No lograba procesar lo que estaba pasando. Todo en lo que creía, toda su formación,
Toda su visión científica del mundo estaba siendo cuestionada por una niñita de 7 años, y un pastor latino que oraba como si conversara con Dios personalmente. Y tal vez era exactamente eso lo que él hacía. Si conoces a alguien que se interese por historias como esta, comparte este video con él. Porque hay testimonios que necesitan ser escuchados. Esa tarde, Marcus se encontró una vez más en el cuarto 304. Sofía estaba sentada en la cama, coloreando un dibujo de Jesús rodeado de niños. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la infancia. «Doctor», le dijo alegremente, «mire lo que dibujé». Marcus miró el dibujo. Jesús estaba sonriendo, y a su lado, una niñita que claramente era Sofía tomaba su mano. «Está muy bonito», dijo Marcus, la voz quebrada. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor. El pastor Joaquín dijo que Jesús me curó». «¿Es verdad, doctor?» Marcus miró al pastor Joaquín, que observaba la escena con una sonrisa tranquila. Yo no sé, Sofía. Pero usted es doctor. Los doctores saben todo». Marcus se arrodilló al lado de la cama, quedando a la altura de los ojos de la niña. «¿Sabes, Sofía? A veces los doctores descubren que no saben todo. A veces encontramos cosas que no logramos explicar. Como milagros». La palabra resonó en el cuarto como una campana tocando en su alma. «Como milagros», admitió, finalmente. Sofía sonrió y abrazó a Marcus. Fue un abrazo pequeño, de brazos delgados que hace una semana no tenían fuerza ni para sostener una muñeca. Pero fue el abrazo más poderoso que Marcus había recibido jamás. Porque en ese abrazo, sintió algo que no experimentaba en 30 años. Fe. Esa noche, Marcus se quedó solo en su consultorio, mirando los diplomas en la pared. 15 años de formación, 10 de especialización, cientos de vidas salvadas, y una niñita de 7 años le había enseñado más sobre medicina en 4 días que todos esos años de estudio. A las 10 de la noche, tomó el teléfono y llamó al pastor Joaquín. «Pastor, soy yo. Doctor Marcus. ¿Podría encontrarse conmigo?» «Claro, doctor». «¿Dónde?» «En la capilla del hospital. En 15 minutos». La capilla del Hospital San Rafael era un lugar por el que Marcus había pasado cientos de veces en 15 años, pero nunca había entrado. Era un espacio sencillo, con algunas bancas de madera y una cruz en la pared. Cuando Pastor Joaquín llegó, encontró a Marcus sentado en la primera banca, la cabeza entre las manos. «Doctor, ¿está bien?» Marcus levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos. «Ya no sé en qué creer», admitió. «Todo lo que aprendí, todo lo que estudié. Sofía debería estar muerta. Los exámenes no mienten. La ciencia no miente. Pero ella está ahí arriba, coloreando dibujos y riéndose como si nunca hubiera estado enferma». Pastor Joaquín se sentó a su lado. «La ciencia no miente, doctor. Pero Dios está por encima de la ciencia». «¿Cómo acepto eso? ¿Cómo un médico acepta que existe algo más allá de lo que puede ser probado, medido, explicado?» Pastor Joaquín abrió su Biblia gastada en una página que claramente había sido leída muchas veces. «Doctor, ¿me permite leerle algo?» Marcus asintió. «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que nuestro corazón entiende antes que nuestra mente. Significa que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría humana. Marcus se quedó en silencio por un largo tiempo. «Pastor, perdí a mi mamá cuando tenía 12 años. Cáncer. Oré tanto. Le prometí a Dios que me haría médico si Él la salvaba. Ella murió frente a mí, y juré que nunca más confiaría en oraciones. Y se hizo médico. Me hice. Entonces Dios sí contestó su oración, doctor. Solo que de una manera que usted no esperaba». Esas palabras golpearon a Marcus como una revelación. Por 30 años, había cargado enojo contra Dios por no haber salvado a su mamá. Pero Dios lo había hecho un instrumento de salvación para cientos de otros niños. Y ahora, a través de Sofía, Dios le estaba mostrando que había misterios más allá de la medicina, que había poder más allá de la ciencia, que había amor más allá de la comprensión humana. «Pastor»,
dijo Marcus, la voz temblando. Quiero aprender a orar. Las palabras salieron como una confesión que había sido guardada por décadas. Pastor Joaquín sonrió, no una sonrisa de victoria, sino de compasión. Orar es fácil, doctor. Es solo hablar con Dios como si fuera su mejor amigo. ¿Pero qué digo? ¿Cómo empiezo? Empiece por agradecer. Marcus miró la cruz en la pared de la capilla. Por un momento, se sintió como ese niño de 12 años, arrodillado al lado de la cama de su mamá moribunda. Pero esta vez, no estaba pidiendo. Estaba agradeciendo. Dios, comenzó, la voz vacilante. Yo no sé si creo en ti. Pero si tú existes, si tú curaste a Sofía, gracias. Gracias por haberme hecho médico. Gracias por las vidas que pude salvar. Gracias por mostrarme que hay cosas que no entiendo, pero que aún así son reales. Pastor Joaquín puso una mano en el hombro de Marcus. Continúe, doctor. Perdóname por haber cargado enojo contra ti por tanto tiempo. Perdóname por haber pensado que sabía más que tú. Y si tú quieres usarme como instrumento tuyo, estoy dispuesto. En ese momento, algo pasó que Marcus jamás podría explicar científicamente. Sintió una paz bajando sobre él como lluvia suave. Una sensación de que ya no estaba solo. De que había alguien más grande cuidando no solo de Sofía, sino de él también. Y entonces, por primera vez en 30 años, el doctor Marcus Enrique lloró. Lloró por la mamá que había perdido. Lloró por los niños que no había logrado salvar. Lloró por el enojo que había cargado. Lloró por la fe que había perdido y estaba reencontrando. Y Pastor Joaquín se quedó ahí, en silencio, dejando que esas lágrimas lavaran décadas de orgullo herido y corazón endurecido. Inscríbete para que estas voces nunca más sean olvidadas. Porque hay transformaciones que comienzan cuando dejamos de luchar contra lo que no logramos entender. En los días siguientes, algo cambió en la forma como el doctor Marcus atendía a sus pacientes. Continuaba siendo el médico competente y dedicado de siempre. Pero ahora había algo diferente en sus ojos. Esperanza. Cuando encontraba casos difíciles, además de aplicar todo su conocimiento médico, también oraba. Silenciosamente, discretamente, pero oraba. Y descubrió algo sorprendente. Sus pacientes reaccionaban mejor a los tratamientos. No todos. La medicina continuaba teniendo sus límites. Pero había una atmósfera diferente en sus consultas. Una atmósfera de fe mezclada con ciencia. De esperanza templada con realismo. De amor médico ungido con propósito divino. Doctor, le dijo una enfermera una semana después. No sé qué cambió en usted, pero los pacientes están hablando. Dicen que se sienten diferentes cuando usted los atiende. Marcus sonrió. Tal vez sea porque finalmente aprendí que curar va más allá de recetar medicamentos. Sofía recibió el alta médica 2 semanas después de su curación milagrosa. Los exámenes mostraban una niña completamente sana, como si el cáncer nunca hubiera existido. El día del alta, ella corrió hacia Marcus y lo abrazó fuerte. Doctor, ¿va a seguir orando por los otros niños enfermos? Marcus se arrodilló para quedar a su altura. Voy a hacerlo, Sofía. Siempre lo haré. Y les va a contar sobre Jesús. Marcus miró al pastor Joaquín, que observaba la escena con orgullo paternal. Les voy a contar sobre el médico que no necesita diploma para curar, dijo. Finalmente, 3 meses después, el doctor Marcus fue invitado a presentar el caso de Sofía en un congreso médico internacional. Era una oportunidad de oro para su carrera. Médicos de todo el mundo estarían presentes. Subió al escenario con una presentación que dejaría a todos perplejos. Los exámenes antes y después. La cronología imposible de la curación. Los números que desafiaban toda lógica médica. Pero cuando llegó al final de su presentación, Marcus hizo algo que nadie esperaba. Colegas, dijo, mirando a la audiencia de médicos escépticos, como científicos, somos entrenados para creer solo en lo que puede ser probado. Pero el caso de Sofía Martínez me enseñó que hay misterios que la medicina no puede explicar. Algunos lo llamarán remisión espontánea, otros coincidencia estadística. Yo prefiero llamarlo por el nombre que una niñita de 7 años me enseñó, milagro. La audiencia quedó en silencio. No estoy aquí para convencer a nadie de abandonar la ciencia.
Estoy aquí para sugerir que tal vez la ciencia y la fe no son enemigos. Tal vez son socios que aún no hemos aprendido a entender. La doctora Elena, su colega de años, hizo una pregunta desde la audiencia. Marcus, ¿está sugiriendo que debemos incluir oración en los protocolos médicos? Marcus sonrió. Estoy sugiriendo que debemos incluir humildad en los protocolos médicos. Reconocer que no lo sabemos todo. Y que a veces, los mayores milagros suceden cuando dejamos de limitar las posibilidades. Esa noche, decenas de médicos buscaron a Marcus en los pasillos del hotel. Algunos para criticar, otros para cuestionar, pero muchos para confesar sus propios casos inexplicables, sus propias dudas sobre los límites de la medicina. Y Marcus se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros médicos que también habían encontrado misterios en sus prácticas, que también cuestionaban si había más allá de lo que sus ojos podían ver. 6 meses después de la curación de Sofía, Marcus estaba en su consultorio cuando la secretaria anunció una visita inesperada. Doctor, hay una señora aquí que dice que lo conoce desde hace mucho tiempo. Doña María Enrique. Marcus se quedó helado. No podía ser. Pero era. Su tía María, hermana de su madre fallecida. Estaba ahí. Más vieja. Cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos gentiles que él recordaba de la infancia. Marcus, dijo ella, los ojos llenos de lágrimas, has crecido tanto. Se abrazaron como si 30 años de distancia pudieran borrarse en un instante. Tía María, ¿cómo me encontraste? Vi tu presentación en el Congreso Médico en Internet. Cuando hablaste sobre milagros, sobre fe, supe que era mi niño el que estaba hablando. Ella se sentó en la silla frente a su escritorio. Marcus, necesito contarte algo sobre tu madre. Algo que nunca supiste. Marcus sintió el corazón acelerarse. En los últimos días de su vida, cuando tú orabas tanto al lado de la cama, ella me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué fue? Ella dijo, María, si Dios no me cura, es porque tiene algo más grande planeado para mi niño. Él va a ser médico, como prometió, pero va a ser un médico diferente. Un médico que va a curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Las palabras resonaron en el consultorio como profecía cumplida. Marcus sintió las lágrimas brotar nuevamente. Ella sabía, murmuró. Ella siempre supo. Y había más, continuó tía María. Ella me pidió que te diera esto cuando estuvieras listo. Sacó de su bolsa una Biblia pequeña, gastada por el tiempo, con anotaciones en los márgenes. Era la Biblia de ella. Ella marcó versículos que quería que leyeras cuando encontraras tu fe. Marcus abrió la Biblia con manos temblorosas. En la primera página, la letra delicada de su madre. Para mi hijo Marcus, que un día descubrirá que fue llamado a ser instrumento de Dios en la tierra. Con todo mi amor, mamá. No pudo continuar leyendo. Las lágrimas hicieron imposible ver las palabras, pero su corazón las estaba leyendo perfectamente. Inspirado por el descubrimiento sobre los últimos deseos de su madre, Marcus decidió hacer algo que jamás había imaginado. Buscó al pastor Joaquín. Pastor, quiero aprender más. Quiero entender cómo la fe y la medicina pueden trabajar juntas. El pastor Joaquín sonrió con esa sonrisa que ya se había vuelto familiar. Doctor, ¿está seguro? Porque una vez que camine por este camino, ya no podrá volver atrás. Estoy seguro. Y así comenzó un viaje que transformaría no solo a Marcus, sino todo su enfoque médico. Comenzó a asistir a la iglesia del pastor Joaquín los fines de semana. Una iglesia pequeña, en una comunidad latina humilde, donde las oraciones eran fervorosas y los milagros se esperaban como parte natural de la fe. Aprendió que la fe no era ignorar la ciencia, sino reconocer que había poder más allá de la ciencia. Aprendió que orar por los pacientes no sustituía el tratamiento médico, sino que potenciaba la curación. Aprendió que la humildad era la mayor herramienta de un médico. Y descubrió algo sorprendente. Cuanto más oraba, mejores se volvían sus diagnósticos. Como si una intuición sobrenatural lo guiara más allá de lo que los exámenes mostraban. Otros médicos comenzaron a buscarlo. No oficialmente. Sería demasiado arriesgado para sus carreras. Pero en conversaciones reservadas, preguntaban sobre su nuevo enfoque.
Marcus nunca forzaba sus creencias sobre nadie, pero cuando preguntaban, contaba sobre Sofía, sobre el pastor Joaquín, sobre cómo había descubierto que la medicina era más arte que ciencia, y que el mayor arte médico era reconocer cuando necesitaba la ayuda del gran médico. Un año después de la curación de Sofía, Marcus recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Doctor Enrique, habla Carmen Martínez, la mamá de Sofía. Carmen, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Sofía? Ella está perfecta, doctor. Completamente curada. Hasta se olvidó que estuvo enferma. Pero llamo por otra razón. Sofía quiere conocerlo. Dice que tiene algo importante que decirle. Marcus sonrió. Claro, cuando ustedes quieran. Puede venir a la iglesia mañana por la noche. Hay un culto especial. Al día siguiente, Marcus manejó hasta la pequeña iglesia de la comunidad latina. Era un edificio sencillo, pero cuando entró, sintió algo que no esperaba. Decenas de personas se acercaron a él. Padres con hijos curados. Adultos que habían sido desahuciados por los médicos y estaban ahí, vivos, saludables. Doctor, dijo una señora mayor, usted oró por mi nieto cuando tenía leucemia. Los médicos dijeron que no había esperanza. Hoy tiene 8 años y está jugando fútbol. Doctor, dijo un hombre de mediana edad, usted me dijo que no perdiera la fe cuando tuve el ataque al corazón. Ahora tengo un corazón nuevo. Marcus miró alrededor, perplejo. Había al menos 50 personas ahí, todas con historias de curación que desafiaban explicaciones médicas. Yo no hice nada, dijo él. Yo solo oré. Exactamente, respondió el pastor Joaquín, apareciendo a su lado. Usted oró. Y Dios contestó. Fue cuando Sofía apareció, corriendo hacia él con un papel en la mano. Doctor, hice un dibujo para usted. Marcus se arrodilló para recibir el dibujo. Era una imagen de él con bata blanca, pero con alas de ángel en la espalda. Y Jesús estaba a su lado, con la mano en su hombro. Jesús me dijo en un sueño que usted es uno de sus médicos especiales, dijo Sofía con la seriedad que solo los niños pueden tener, y que él tiene mucho trabajo para usted. Marcus miró el dibujo, luego a Sofía, luego a todas esas personas que representaban misterios médicos inexplicables. Y finalmente entendió. Dios no había ignorado sus oraciones de niño cuando su madre murió. Dios lo había hecho exactamente lo que él había pedido, alguien que salvara vidas. Solo que de una manera mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa noche, durante el culto, el pastor Joaquín pidió a Marcus que diera su testimonio. Marcus subió al púlpito con el corazón acelerado. Miró esos rostros sencillos, humildes, que lo observaban con esperanza. Vine aquí hace un año como un médico arrogante, comenzó, que pensaba que sabía todo sobre curación. Una niñita de 7 años me enseñó que no sabía nada. Contó toda la historia. La apuesta con el pastor Joaquín. Su resistencia. Los exámenes imposibles. Su transformación. Pero la verdadera revelación, dijo él, la voz quebrada, vino cuando descubrí que Dios había respondido mis oraciones de niño de una manera que nunca esperé. Mostró la Biblia de su madre a la congregación. Mi madre sabía que su muerte me convertiría en médico. Pero no solo un médico común. Un médico que entendería que curar va más allá de medicinas y cirugías. Hoy sé que cada niño que salvé, cada vida que prolongué, cada familia que consolé, fue parte de un plan más grande. Y que a veces, los milagros más hermosos son aquellos que toman años en ser comprendidos. La congregación estaba en silencio absoluto. El pastor Joaquín me enseñó que la diferencia entre esperanza y fe es que la esperanza cree que las cosas pueden mejorar. La fe cree que Dios puede mejorar las cosas, aun cuando parecen imposibles. Marcus miró directamente a Sofía, que sonreía en el regazo de su madre. Y Sofía me enseñó que los milagros no son rupturas de las leyes de la naturaleza. Son demostraciones de que existe un legislador por encima de esas leyes. Yo era un médico que curaba cuerpos. Hoy soy un médico que entiende que a veces, para curar el cuerpo, necesitamos primero curar el alma. Y para curar el alma, necesitamos reconocer que hay un gran médico que nunca falla en sus diagnósticos. La congregación estalló en aplausos y amenes. Pero Marcus no había terminado. Hace un año,
Me burlé de un pastor que se atrevió a creer en lo imposible. Hoy, oro para ser digno de caminar a su lado en este viaje de fe. Y entonces, algo pasó que nadie esperaba. El doctor Marcus Enrique, el médico escéptico, se arrodilló ahí mismo, en el púlpito, frente a toda la congregación. Señor, dijo en voz alta, gracias por haber usado a un pastor humilde y una niñita valiente para traerme de vuelta a ti. Úsame como tu instrumento. Que cada paciente que atienda sienta no solo mi medicina, sino tu amor. El pastor Joaquín subió al púlpito y puso las manos sobre la cabeza de Marcus. Señor, oró, bendice a este hombre que aprendió que la verdadera medicina viene del cielo. Úsalo como puente entre la ciencia y la fe. Que sus manos sean tus manos, y que su conocimiento sea ungido con tu sabiduría. En ese momento, el doctor Marcus Enrique ya no era solo un médico. 2 años pasaron desde esa noche en la capilla del hospital. El doctor Marcus Enrique continuaba siendo uno de los oncólogos pediátricos más respetados de la ciudad. Pero ahora había algo diferente en su práctica médica. En su consultorio, al lado de los diplomas en la pared, había una pequeña placa. Dios cura. Yo solo presto mis manos. Todos los lunes, reservaba algunas horas para atender gratuitamente a familias necesitadas de la comunidad del pastor Joaquín. Y todos los viernes, participaba en un grupo de oración en el hospital para los casos más difíciles. Otros médicos habían comenzado a unirse al grupo. Discretamente, sin alarde, pero con fe genuina. No se trata de abandonar la medicina, explicaba Marcus a los colegas escépticos. Se trata de reconocer que la medicina tiene un autor. Sofía, ahora de 9 años, visitaba a Marcus una vez al mes. Siempre traía un dibujo nuevo, generalmente de él curando a alguien con Jesús a su lado. Doctor, le dijo en la última visita, sabía que cuando usted ora por sus pacientes, ellos se ven diferentes. ¿Cómo así, Sofía? Se ven con una luz diferente en los ojos, como si tuvieran esperanza de verdad. Marcus sonrió. De todas las evaluaciones que había recibido en su carrera médica, esa era la que más significaba. En una tarde lluviosa de diciembre, Marcus recibió una llamada que lo dejó conmocionado. El pastor Joaquín había sufrido un infarto y estaba internado en el Hospital San Rafael. Marcus corrió al hospital y encontró al pastor en el mismo pasillo donde, años antes, habían hecho esa apuesta que cambió todo. Pastor, dijo Marcus, tomando la mano del hombre que se había convertido en su mentor espiritual. ¿Cómo se siente? El pastor Joaquín sonrió con la tranquilidad que siempre lo caracterizó. Bien, doctor. Muy bien. ¿Sabe qué estaba pensando? ¿Qué? Estaba pensando que Dios tiene un sentido del humor muy especial. ¿Cómo así? Hace años, usted me desafió sobre los milagros aquí en este hospital. Ahora estoy aquí, confiando en que usted ore por mi milagro. Marcus sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pastor, voy a hacer más que orar. Voy a usar toda mi medicina para cuidarlo. Lo sé, doctor. Pero recuerde, usted es solo el instrumento. El que cura es Dios. Esa noche, Marcus operó al pastor Joaquín. Fue una cirugía compleja, de altísimo riesgo, que duró 7 horas. Durante toda la operación, oró. No solo al principio o al final, sino en cada movimiento del bisturí, en cada punto, en cada decisión crítica. Y por primera vez en su carrera, Marcus experimentó lo que era operar sabiendo que no estaba solo en el quirófano. La operación fue un éxito completo. El pastor Joaquín se recuperó de forma sorprendentemente rápida, una vez más, desafiando las estadísticas médicas. Doctor, le dijo el día del alta, ¿sabe cuál fue mi mayor milagro? Su recuperación. No, mi mayor milagro fue ver a un médico orgulloso transformarse en un hombre de fe. Ese fue el milagro más hermoso que Dios me permitió presenciar. Hoy, 5 años después de ese encuentro que cambió todo, el doctor Marcus Enrique dirige un programa pionero en el Hospital San Rafael, Medicina Integral, donde los protocolos médicos tradicionales se complementan con cuidado espiritual. El programa atiende miles de pacientes por año, y los resultados han llamado la atención internacional. No porque abandonaron la ciencia, sino porque descubrieron que ciencia y fe, cuando trabajan juntas, producen resultados que ninguna de las dos puede lograr sola.
Sofía, ahora de 12 años, quiere ser médica cuando crezca. Como usted, doctor, dice ella. Una médica que cure el cuerpo y el alma. El pastor Joaquín, recuperado completamente, continúa orando por los pacientes del hospital. Pero ahora tiene la compañía de varios médicos que aprendieron que la humildad es la primera medicina. Y el doctor Marcus descubrió que su verdadera vocación no era solo salvar vidas. Era mostrar que el gran médico nunca abandona a sus pacientes. Hace pocos meses, Marcus recibió una carta de un joven médico de otro estado. Doctor Enrique, vi su conferencia sobre medicina y fe. Yo era escéptico como usted, pero un caso imposible en mi hospital me hizo cuestionar todo. ¿Puede enseñarme a orar por mis pacientes? Marcus sonrió al leer la carta. El círculo se estaba completando. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Estimado colega, orar es más simple de lo que imagina. Comience agradeciendo. Las oraciones que resuenan por los pasillos del Hospital San Rafael hoy ya no son susurros avergonzados. Son conversaciones confiadas entre médicos que descubrieron que su profesión siempre fue un sacerdocio, y que el primer juramento médico no se hizo en una universidad. Lo hizo un médico que curó ciegos, resucitó muertos y prometió que mayores obras haríamos. El doctor Marcus Enrique aprendió que los milagros no son excepciones a las leyes de la naturaleza. Son recordatorios de que existe un legislador por encima de todas las leyes, y que a veces, los escépticos más duros son aquellos que Dios elige para hacer sus mayores pruebas. Fue en ese pasillo frío del hospital que la ciencia encontró a Dios llorando. No de tristeza, de alegría, porque uno más de sus hijos había regresado a casa. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, deja en los comentarios cómo la fe ya se ha manifestado en tu vida. Comparte este video con alguien que necesita recordar que los milagros aún suceden. Y suscríbete al canal para más historias que muestran cómo Dios trabaja de maneras misteriosas, pero siempre perfectas. Porque hay testimonios que no pueden ser callados. Y hay milagros que no pueden ser explicados, solo vividos.